Código compartido. Ideas que mueven paradigmas, claves que abren posibilidades. Pensamiento práctico para decidir y liderar cuando ya estás al límite. Buenísimo, llega un martes más de Código Compartido y hoy tenemos manteles largos, como dijeran antaño en mi casa, ¿verdad? Y traemos un invitadazo, Arthur, pero bueno, pues antes de meternos en eso, saludar. Así es, oye, pues también muy contento de tener a Oriana Herrera aquí en nuestro episodio, en este episodio, y la verdad es que vamos a tener una conversación bastante interesante, así es que conviene que nos sigan hasta el final de este episodio porque pues vamos a descubrir juntos cosas nuevas y prácticas para pues nuestro día a día. Buenísimo, y antes de presentar a Ori, bueno, pues recuerden seguirnos en Instagram, icua.l, pueden descargar el podcast en YouTube, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, síganos, denos like, porque eso siempre ayuda al alma y a hacer crecer la comunidad. Y como les decía, Arthur, bueno, pues está con nosotros Ori, gran amiga, y hemos trabajado pues desde hace algún tiempo con ella, y Ori es especialista en cultura, directora de operaciones y cofundadora de Grow. Grow dedicada específicamente, de manera más bien especializada y con una potencia de esas bárbaras a la parte de cultura. Pero Ori, pues mejor tú platícanos un poquito más de todo esto. Claro que sí. Bueno, primero agradecerles a los dos. Gracias, Arturo. Gracias, Quique. Qué lindo encontrarnos en un espacio como este, sobre todo cuando ya hemos colaborado y ya hemos podido hacer cosas juntos, pero ahora hacerlo hablándole a su audiencia, pues me encanta. Lo primero que voy a decir es que soy venezolana, por eso el acento, porque a veces la gente se queda como de Colombia, de Colombia. Yo al ladito, al ladito. ¿Okay? Soy venezolana, pero bueno, tengo ya casi 8 años. Este año cumplo 8 años aquí en México. Justo dirijo las operaciones de Grow, agencia de cultura organizacional. Entonces trabajamos con equipos directivos, fundadoras, fundadores de empresas, diseñando cultura e implementando cultura, convirtiéndonos en su equipo estratégico de cultura. Entonces eso es lo que hacemos, lo hemos hecho con muchísimas empresas acá en México y algunas en Latinoamérica. ¿Y qué más les puedo decir? Y me encanta la arepa. No voy a discutir de dónde es la arepa, puede ser de muchos lugares, pero la venezolana es la más rica, ya. Ya, es lo que tengo que decir. Y sobre todo hoy que quede claro, porque hoy vamos a hablar mucho de esa parte de claridad, que si los silencios, porque bueno, además Ori, y se las recomendamos, recién tuvo una TED Talk buenísima llamada así El Silencio, ya nos estará compartiendo esto, pero bueno, pues sí pasa de pronto que hay cosas dentro de nuestra comunicación, y ahorita que hablabas de esta parte de la cultura, híjole, que son bien fuertes y de pronto pues pasan factura y que ya uno de los puntos que me quedó mucho de tu plática y que me encantó es como esta parte de siempre es hecho así, ¿no? Así somos, pues es como parte de nuestra cultura y ya pareciera que pues ni modo, así son las cosas. ¿Cómo lo has ido viendo eso, Ori, pues en los diferentes organizaciones con las que te ha tocado trabajar? Y además, no solo culturas organizacionales, sino también culturas latinoamericanas. Sí, mira, esta frase, que es una de las frases que menciono yo en el TEDx, siempre se ha hecho así, es como una mentalidad un poquito estancada de no cambiamos, ni le muevas, ni lo toques, porque si le tocas puede ser incómodo. Y yo creo que muchas veces en las organizaciones y en nuestros equipos evitamos la incomodidad y creemos que evitar la incomodidad, evitar el no le toques, no le muevas, siempre se ha hecho así, creemos que nos va a llevar a hacerlo bien. Sin embargo, el resultado no necesariamente es favorable y se ve en muchísimos equipos de trabajo. Nosotros somos equipo estratégico de cultura de varias empresas aquí en México, de todos los tamaños, la más chiquita 19 personas, la más grande 12,000, es decir, tengo marcos en donde veo esto y hemos trabajado con más de 100 empresas, es decir, lo veo. Y pasa mucho entonces que luego nos quejamos porque no hay innovación o porque no mejoramos algún proceso, pero ¿cómo vamos a mejorar un proceso si nuestra mentalidad nos dice ni le toques, siempre se ha hecho así? Entonces creo que el primer descubrimiento, y yo esperaría ir dejando como cositas que la gente se pueda llevar, ya sea que tú estás dirigiendo una empresa y lo estás escuchando por eso, o tú eres de un equipo de recursos humanos y lo puedes aplicar en tu estrategia de cultura,
o eres una persona que trabaja, punto, que trabaja en cualquier proyecto. Lo primero que te dejo es, no le huyas a la incomodidad, no le huyas al, no le toques esto, o sea, no, enfréntalo, míralo, obsérvalo, promueve un espacio quizás incómodo, pero en donde el resultado puede ser mejor de lo que estás haciendo. Oye, Ori, y tú que eres venezolana, yo creo que esto enriquece todavía mucho más la conversación en el sentido de qué te encontraste cuando llegaste a México, porque bueno, pues como cultura latinoamericana, pero igual no generalizaría porque creo que hay Sí. culturas dentro de Latinoamérica que son más directas. Incluso a ti yo te escucho normalmente más directa que lo que somos Sí. los mexicanos. Entonces, ¿con qué te has encontrado? ¿Con qué te encontraste? Y algunas distinciones que notas con gente de otras culturas también que conoces. No, 100%. Dentro de Latinoamérica hay sus variantes. Sus No todas matices. sí, sus matices. No todas las latinoamericanas nos relacionamos igual. Hay un libro que les quiero recomendar que es de Erin Meyer, que se llama El mapa cultural, que justo ella analiza en el mundo entero 8 elementos como de la cultura de países, pero también luego a nivel profesional de estas diferencias. Entonces habla de tu relación con la jerarquía, habla de tu forma de comunicarte, habla de tu uso del tiempo, no, habla de diferentes cosas. Y en este tema de comunicación, los países latinos, algunos más que otros, nos cuesta ser directos, somos redundantes, necesitamos interpretar el contexto para entender realmente lo que se está diciendo. Me atrevería a decir que Venezuela sí es latino. Venezuela utilizamos a veces muchas metáforas, por ejemplo, utilizamos refranes para querer decir algo, y eso es una comunicación no tan clara. En vez de decir, eso es evidente, o en vez de decir algo como de forma muy clara, utilizamos una analogía, una metáfora, un ejemplo externo para poder explicarlo. Sin embargo, yo sí me atrevería a decir, y esto es caso personal, no tengo la data en donde yo te pueda decir Venezuela se comporta, México se comporta, pero anecdóticamente sí me encontré con, yo soy una persona mucho más directa e inclusive con un tono de voz más fuerte, trato mucho de tú a tú. Yo me puedo sentar con un directivo de X edad, de X estrato social y de X nivel en X cantidad, ¿no?, de colaboradores, empresas, y yo le voy a decir tú. O sea, yo no le voy a tratar de usted, yo le voy a decir tú. Pero aquí también hay algo importante, y en lo anecdótico está mi identidad personal. Oriana Herrera, mujer latinoamericana, fundadora, cofundadora de una empresa eh, con ideologías feministas, sí tiene mucha conciencia de la relación desigual que se pueden generar en algunas interacciones. Por ejemplo, si yo me pongo en una relación de tú eres el director y yo soy una proveedora, no me interesa generar esa relación. Me interesa generar una relación en donde yo te pueda cuestionar algo que tú estás haciendo dentro de tu organización, sin importar si tú me estás contratando. O sea, me interesa convertirme y que en Grow nos convirtamos en estas personas que cuestionan, mejoran y que a ti como líder se pueden sentar a decirte, tu equipo está diciendo esto de ti, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces, creo que yo he impregnado eso, y Dani Blanc, que es mi socia también es venezolana. Entonces las dos tenemos como algunas dinámicas que hemos impregnado al equipo y que no necesariamente son mexicanas. Por ejemplo, y ya con esto voy a cerrar para continuar, el ahorita, que todo el mundo nos reímos del ahorita mexicano, ¿no? El ahorita Claro, mexicano es un gran ejemplo de esto, buenísimo. no claro, esto redundante, ¿qué crees? El que cree, entonces tú ya tienes que ir adivinando si es un sí, el no decir no directamente. Lo vamos viendo y lo vamos revisando, pero tú ya sabes que es un no, pero no te lo terminan de decir. Todas estas son características culturales muy interesantes que a veces nos hacen como darle la vueltita.
Sí. Que a veces, y bien seguido, y bueno, yo voy tomando aquí y viene a mi mente ahorita como esta parte de irreverencia, en buen plan, o sea, pero luego nos cuesta ser irreverentes, y entonces te hablo de tú, obviamente no te estoy perdiendo el respeto, pero sí es irreverencia de no estar por el canal, la estructura, la cuadradez, porque si no, no conectamos entre personas, y mencionabas también esta parte de mucha conciencia. Entonces yo creo que pues para poder salir de esa mentalidad de ni le toques y no digas nada, pues tiene que ser mucha conciencia y todos los días hacerlo. Porque ahorita que decías no le huyas a la incomodidad, sí sentía así como el golpe para mí. Yo normalmente como que sí esa parte de la incomodidad me cuesta. Mira que me dedico a esto y le busco y todo, pero sí es esa incomodidad que luego dices, ay, y justo tuve una sesión hoy en la mañana con un equipo que en esta parte de no decir las cosas de frente, claras, uno de los participantes, uno de los líderes de área me decía que de pronto es también la pena de quedar mal, la pena de que te tomen como tal forma que no sabes o que todo esto. Entonces, híjole, también ir cayendo esto, pero también déjame llevarlo hacia el plano personal. O sea, en las organizaciones pasa mucho, pero también como que en las relaciones personales, pues luego se va dando esta posibilidad de no hacer y de quedarnos en el siempre. ¿Cómo impacta? Porque la persona, y lo que nosotros siempre les decimos es, no eres uno en el trabajo, otro en tu casa, sí vas teniendo matices y lo que sea, pero es la misma persona. Si te duele allá, normalmente también te va a doler acá. Sí, y ahorita, antes de darte la palabra, Auri, complementando lo que dice Quique y relacionado al tema de la ahorita y toda esta parte que no nos atrevemos a decir no, no me interesa y cosas así, pues tiene un impacto bien fuerte y lo veo con algo tan sencillo como cuando te ofrecen alguien, un agente de seguros, un seguro, ¿no? Y te habla o te busca y como no te atreves a decirle que no, le das largas. Pero al punto que quiero llegar en esto es, qué valioso sería poderle decir que no desde el principio para no hacerle perder su tiempo, no hacerte perder el tiempo a ti misma, a ti mismo, y por lo tanto, pues entonces, ahí nos damos cuenta de lo valioso que sería que hubieras sido franco y honesto en tu comunicación desde el principio y no es tarde que sí, sí estoy interesado, pero vamos a verlo en 2 semanas o en 3 semanas, y entonces vas alargando una decisión que tú ya sabes desde el principio que era no. 100%. Y se me vino un ejemplo a la mente porque yo quiero matizar este saber decir que no, o esta irreverencia de la que estamos hablando, o este salirnos de la caja. La quiero matizar porque para mí decir que no o la irreverencia, si no vienen acompañado de amabilidad y de asertividad, puedes caer en un entorno muy desagradable. Una vez yo estaba con una persona y atendí una llamada de estos call center y su reacción fue, o sea, fue muy claro el no, pero fue ofensivo. O sea, dejen de llamarme, estoy harta, que no, y colgó y yo me quedé así. Y que es que se lo tengo que dejar muy claro. Y yo, bueno, por eso dejárselo muy claro, probablemente le hiciste pasar 20 segundos muy Terribles. agradables a una persona que está haciendo su trabajo. Y entonces yo le dije, porque obviamente el entorno estaba para eso. Le dije, solo para que sepas, mi mamá, cuando migró, le tocó ser call center y es un trabajo muy digno. Uh -huh. Si alguien le hablara así a mi mamá, mientras está en sus horas de trabajo, o mientras estuvo en sus horas de trabajo, uy, qué dolor me daría que mi mamá tuviera reacciones como estas. Entonces no es decir no a toda costa, ni generar entornos de cuestionamiento absolutamente dolorosos. Es cómo genero procesos cercanos, amables, empáticos, en donde puedo decir que no o puedo decir que no estoy de acuerdo, sin ocasionar humillación, dolor, angustia en el otro. Entonces, es un balance, no sé, como que se puede practicar además. Uno puede practicar, uno puede aprender a ser asertivo y claro, a poner límites y avanzar la relación. En donde no sea bueno, yo soy una persona que sabe poner límites y sabe decir que no y sabe generando dolor en el camino, ¿no? Entonces, como que sí, porque a veces, y eso, y que sabemos que trabajamos con organizaciones, con líderes, etcétera, a veces hay líderes que me dicen, bueno, pero es que mi rol explicar que esto no se hace así, o explicar, o poner un límite, o decir que no, o ser claro,
y tienes a todo el equipo temeroso, tienes a todo el equipo sin seguridad psicológica, tienes a un equipo que no quiere hablar del error, porque la respuesta es contraproducente y es dolorosa. Entonces es como, hay que aprender a tener este balance entre, claro que sí, poner el límite o decir que no, o contrariar, o alzar la mano y decir que no estás de acuerdo con algo, pero generar una relación de confianza en donde esto pueda avanzar. Y qué bueno que lo mencionas, Ori, porque hay muchos líderes que se escudan en esta parte de, es que yo soy muy directo y digo las cosas como me nacen, como me surgen. Silvestre. Pues sí, pero silvestre, ¿no? Pero el daño que haces, no te estás dando cuenta de eso. Y entonces pareciera ser y tiene que ver con esto que decíamos al principio. Pues así soy, ¿no? Y así me sale la manera de decirte las cosas y casi que se aguanten los demás porque yo no voy a cambiar. Entonces, qué interesante que mencionas esto porque se puede cambiar y al final al final nuestra comunicación tiene un impacto tanto en el qué como en el cómo lo decimos y ahí es donde también tenemos que poner mucha, pero mucha atención. Sí, porque justamente decías esta parte de confianza que va a ser básico, o sea, si yo no confío, y nosotros hemos podido ver que en muchas organizaciones el problema no es que la gente no tenga opinión, sino que aprendió que hablar tiene un costo y entonces por eso muchas veces el silencio se vuelve su estrategia de supervivencia. Entonces mejor no lo digo porque pues ya sé que esa persona que no lo dice amable, que no tiene este balance del que hablas, pues va cortando cabezas y va pasando por encima de todo el mundo. Y entonces, si de por sí puede haber inseguridad en alguien, dice, no, espérate, yo no vuelvo a hablar, olvídate, pues acá me van a cortar la cabeza y se me termina mi fuente de trabajo, ¿no? Entonces... O hay líderes, Quique, que presumen, ¿no? Que en sus reuniones todo fluye. Nadie contradice, nadie cuestiona, nadie complica. Todos asienten, todos dicen que sí, todos están alineados, ¿no? Pero, y por otro lado hay ideas que se quejan por lo mismo, que mi equipo propone, les pregunto y nadie dice nada, no propone, nadie dice nada, siempre están de acuerdo, o sea, hay ambos tipos de líderes. Lo que es un hecho es que en ambos casos el silencio está siendo una respuesta. Exacto. Y déjame llevar esto, Ori, para preguntarte, ¿qué temas, sobre todo en nuestras organizaciones o en nuestros entornos latinoamericanos, que además hay mucha gente que nos escucha en diferentes países y nuestra cultura latina, parecen tener como que este acuerdo tácito de esto mejor no hablamos? ¿Cuáles son esos temas de los que más le damos la vuelta y a los que decidimos no entrarle? Por ejemplo, en tu TEDx hablabas del feedback, o sea, es ni pido ni doy. Entonces, ¿cómo va todo? Bien. ¿Sí irá bien? ¿Quién sabe? ¿Cuáles temas le damos más la vuelta? Uy, sí, me atrevería a decir que tener espacios de conversación difíciles, ponle el título que quieras, porque puede ser feedback, proceso de feedback, puede ser una conversación difícil, pero también puede ser, estamos viendo constantemente que un proceso no funciona, pero el proceso no soy solo yo, sino que el proceso es comercial, vende, se lo pasa a operaciones y luego entra compras porque tienes que hacer algo y el proceso entre las tres áreas, hay cositas que no están funcionando, pero no le entramos a hablar de lo que no funciona, de que comercial no habló claramente de los tiempos de entrega de lo que sea que se haya vendido, de que operaciones no supo luego hacerle las preguntas adecuadas y de que compras no levantó el pedido correctamente con operaciones. Entonces, no se sientan a hablarlo. Todo el mundo sabe que hay algo que no está funcionando bien, porque la gente lo sabe. La gente en las empresas sabe claramente cuando algo se siente raro, cuando se siente que no funciona, que no está aceitado correctamente, cuando sabemos que no estamos llegando al resultado. Lo sabemos. Esa información, ese contexto lo sabes. El tema es que evitas hablar de eso. O sea, evitas tener una conversación profunda alrededor de esto no nos está funcionando. No me está funcionando como tú lo haces, ni como yo lo hago, ni como tú lo haces. Y entonces hay que hacernos responsables de esto. Yo creo que eso, que las conversaciones sobre lo que sabemos que no nos está funcionando, pero es mejor dejarlo así porque medio parapeteado sale, es algo que yo veo también mucho en las organizaciones.
Y Y que fíjate, nos encanta. Y ahorita con esto, perdón, Arthur, ajá, que vas, dices, vas. viene a mi mente Kim Scott, ¿no? Esta parte de Radical Candor y Ujú, Radical Respect. Y entonces es como que de pronto tenemos esta idea de que la amabilidad es esa parte de ausencia de fricción, ¿no? Entonces, mejor no nos metemos en problemas, me importa más el cuidado personal, ¿no? Entonces, no lo hagamos un desafío directo y sobre todo cuando se trata de área. Entonces, parece que cuidamos más la relación, no desafiamos, y ella, bueno, pues habla como esta parte de empatía ruinosa, ¿no? Evitamos incomodar de ujú, frente, pero de espaldas, bueno, vamos diciendo hasta de lo que se va a morir el otro, es que no ujú. apoya, es que no hace, y entonces lo que deberíamos de decir de frente, pues sí lo vamos diciendo en otros lados, ¿no? Así es. Y fíjate, ahorita también con lo que están comentando, de por sí a un líder le cuesta trabajo con su equipo nombrarlo, mencionarlo, sentarse entre pares. Uf, Mucho menos, porque estamos esperando mejor a que el líder sea el que le diga, porque sí. entonces es que lo va a tomar mal, es que va a pensar que le quiero meter el pie, y entonces vienen todos este tipo pues, de sesgos culturales que nos empiezan a estorbar para hablar con claridad. Y lo dice Patrick Lencioni, ¿no? En una de sus disfunciones, justamente en la parte pues, de accountability, donde lo que habla es, pues deberíamos de, como pares, podernos exigir. Al final estamos buscando el mismo resultado. Y por lo tanto, entonces, deberíamos de poder decirte, oye, ¿qué crees? No estás dando los resultados o no te estás comprometiendo tanto como el resto del equipo, entonces ponte las pilas, pero no lo logra, o sea, no nos atrevemos a ese tipo de pláticas. Cosa que, o sea, yo me refiero, como me gusta mucho el deporte, pues cuando trato con equipo de líderes, lo que les digo es, vean a un defensa como pues, le habla fuerte a su compañero defensa cuando un delantero le mete un gol, porque al final pues entienden esta parte de esa exigencia y de que están buscando el mismo resultado. Y después en el vestidor se arreglan y tan amigos como siempre, pero creo que a veces nos falta en las organizaciones entender eso. Totalmente. Y mira, yo creo que a veces es tan complicado cambiar la mentalidad que, nuevamente, en mi empresa nos dedicamos a esto. O sea, no sabemos todas las teorías, las 5 disfunciones de los equipos, que si Radical Candor, que si que si aquello. Lo aplicamos internamente, lo aplicamos con otras empresas y todavía hay momentos donde decimos, caray, se nos fue, caray, se nos fue hacerlo. Porque es o sea, son prácticas que tenemos que tener muy conscientes en el día a día. Nosotros que trabajamos en temas de cultura, y esto es cultura, como cuando hay una fricción en el equipo, la ignoramos o la atendemos. La atendemos de forma funcional o de forma disfuncional. O sea, eso es cultura, cómo se hacen las cosas en las empresas. Y por eso es que es tan importante, y aquí hay dos elementos que me importan mucho con esto que estamos hablando, y es, uno, tienes que hacerlo explícito. En tu empresa y en tu equipo de trabajo se sabe cómo se atiende un conflicto entre personas. En tu empresa y en tu equipo de trabajo hay espacios diseñados para que puedan tener estas conversaciones difíciles y las promueven. Literal, lo ponen en agenda. Vamos a analizar el proceso que no está funcionando y que nos está doliendo y lo vamos a hacer el cierre de mes a esta hora porque ya no lo vamos a procrastinar. Eso existe. Entonces lo diseñas, lo haces explícito. No dejas que, ay, no, bueno, sí, Oriana no lo hace, pero Arturo sí, porque Arturo tiene una muy buena práctica profesional y Oriana no la tiene, entonces Oriana no la hace. No. La organización genera el sistema para que te guste o no, aprendas a dar feedback. Claro. Genera el sistema para que te guste o no, sepas atravesar los conflictos organizacionales. Entonces, lo primero es que lo haces explícito y lo segundo es que ya le generas esa intensidad, ¿no? Bueno, lo ritualizas. Aquí nos damos feedback planificado, con una metodología, lo practicamos, generamos el músculo y lo hacemos estos días cada cierto tiempo. Musculatura organizacional. Si se genera musculatura organizacional para la venta, y entonces mides el número, y tienes las citas de venta, y sabes cuántos leads levantas, y tienes un sistema para evaluar si estuvo ganado o perdido. Porque si tienes esos sistemas robustos para cosas más numéricas, financieras, etc., ¿por qué no lo tienes para los sistemas humanos que sostienen eso? El Claro. sistema humano te sostiene el número o te lo tumba. Entonces necesitamos generar sistemas internos en nuestras organizaciones y es ahí en donde la cultura se vuelve estratégica. ¿Sí? Ujú.
Sin duda. Y que decía, sí, me encanta esa parte de generar músculo, pues es como ir al gimnasio y no va a pasar el primer día, hay que estar practicando. Por eso mucha gente también desiste, porque dice, ya hablé con mi jefe y no pasó nada, o ya le dije a aquel y salió peor. Pues sí, pues si tú te vas al gimnasio 5 horas un día, vas a ver cómo te desgracias de dolor, ¿no? Entonces, pues sí es mucho esta parte de poder irle entrando poquito a poco, porque uno de los puntos que hemos visto es que cuando no cuestionamos, y creo que es parte de nuestra cultura y es algo que acarreamos, pero que luego también ya lo tomamos como, pues así somos, ¿no? Pues de allá venimos. Y en México particularmente, y bueno, pues ya también tú nos dirás cómo enfrentas eso, somos muy de suavizar las cosas de frente, no por atrás. Pero que si los diminutivos, el clásico, ay amigo, échame la mano, ¿no? O sea, no, ese es tu trabajo, o sea, dedícate a hacer lo que tienes que hacer, pero suavizamos luego mucho sin perder eso que decías, esa amabilidad, ese respeto, porque pues no tendría por qué ser. Pero si tú llegas con alguien y le dices, oye, hoy a las 5 de la tarde, entrégame lo que acordamos, ¿por qué carambas nos tendríamos que ofender? Pero bueno, nos ofendemos. Uy, ¿hoy estás enojado, amigo? ¿O qué te pasa? ¿No? Nos cuesta mucho trabajo, pues, poder romper esos patrones culturales que si no los rompemos, pues nos van a seguir pasando factura. Totalmente. No, yo lo veo. Y ojo, es que creo que lo veo en Latinoamérica. Creo que somos una región que ha aprendido pues un poquito así, quizás en algunos países menos que otros, pero definitivamente lo veo mucho. Y yo creo que no es impostar lo que no somos. O sea, no vamos a ser alemanes y eso va a Claro. estar bien. Yo amo que seamos latinos y que seamos amables y que le metamos una risita Pero, ¿qué pasa si de forma estratégica, diseñada, me elevo un poquito más a mi estado común? O sea, el estado común es del que yo parto. Bueno, mi estado común es, uy, sé que no vamos a lograr la entrega en la fecha. Uy, le doy vueltas, 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 vueltas. Ese es el estado común, pero el estado común a dónde me lleva. Y yo creo que aquí lo importante es pensar, ¿es funcional o no es funcional? No hay una carga moral en estos aspectos, en algunos sí, pero en esto. Claro. No hay una carga de, bueno, malo. No, te funciona. Te funciona ese ritmo. Te funciona que no puedas tener una conversación con un compañero de trabajo porque no estás acostumbrado a hacerlo. Te está llevando los resultados que quieres. Porque la mayoría de las veces la respuesta es que no funciona tanto. Entonces no Claro. significa que nos vamos a volver una persona muy fría, porque no es llevarnos a ese extremo, ni ser alguien que no somos, pero claro que las personas tenemos una capacidad de flexibilizarnos, aprender, cambiar patrones, una cosa hermosa lo que podemos hacer los seres humanos. Entonces, aquí mi invitación es, no impostes algo que no eras, es decir, no te conviertas en alguien que no eres, porque esa no es la idea nunca, pero pregúntate, ¿esto me está funcionando de esta forma? Tengo una capacidad de ampliar mi rango de acción y en esa amplitud seguramente llegas a un estado en donde igual te vas a sentir cómodo, Claro. cómoda, pero con un resultado distinto. Claro. Ahí va. Hay escala de grises, ¿no? O sea, no tiene que ser Claro, blanco o negro. claro. Hay una escala de grises ahí que puedes empezar a probar y con la que te sientas a gusto, pero siendo efectivo porque también entendiendo que estás en un ambiente de trabajo. Yo no sé si ustedes lo ven de manera muy evidente, pero el costo de esto es muy alto, ¿no? O sea, el no poder exigirnos porque me tengo miedo de que mi compañero lo tome a mal, pero pues al no exigir, estás haciendo que el resultado se retrase, que el desempeño baje. Entonces, aquí un poquito mi cuestionamiento es, siendo tan evidentes los resultados, por qué seguimos con esas inercias, ¿no? O sea, tan evidente que le está impactando al resultado, a hacer mejor las cosas, a ser más eficientes, a ser más productivos. O sea, podía enumerar un montón de cosas, pero que pareciera ser que importan menos que llevarla bien con mis compañeros. Totalmente. Hay un estudio que se hizo en dos hospitales para medir como tasas de mortandad y de efectividad del trato de enfermeras y médicos en estos hospitales. Y entonces el primero es, bueno, ¿cuál es nuestro punto de partida? Y agarran a los dos hospitales, si no me equivoco, fue un estudio en Estados Unidos. Uh -huh. Igual ya luego lo busco mejor. Pero agarran y entonces el hospital A
salió súper bien y el hospital B salió con números un poco más complicados, ¿no? Y entonces dicen, mira, en este hospital A las cosas no están saliendo tan mal, vamos a empezar a ver qué buenas prácticas tienen. Cuando se meten a profundidad, resulta que el hospital A salió también porque las enfermeras, algunos médicos, etcétera, no estaban reportando correctamente los errores cometidos. Los errores en los medicamentos, en la atención al cliente, al paciente en tiempo y forma, no los reportaban. Y cuando se dieron cuenta, o sea, y entonces aquí ya estamos hablando de muertos, o sea, aquí estamos hablando de salud. De vidas, ajá. De vidas. O sea, no te estoy hablando de una empresa que vende un vaso, que el dolor fue que no se vendieron 100 vasos, no, el dolor fue que había gente que estaba perdiendo la vida o que no estaba funcionando el tratamiento y ni siquiera tenían visibilidad, porque empezaron a investigar y se dieron cuenta que había una cultura de evitar contar el error, de esconderlo por las consecuencias de contar el error. El otro hospital, entonces agarraron y dijeron, ya va, entonces este hospital, ok, nos reportaron, miren, estas son nuestras tasas de errores, pero es mucho más honesto y con esta gente podemos empezar a trabajar mejor en acomodarlos, porque uno, sabemos realmente cuáles son los errores, estos ni siquiera los reportaron bien, y entonces cuando empezaron a trabajar con los dos, que fue el que reportó de forma honesta, en donde abrían fallamos en esto, este proceso no lo podemos volver a hacer así, este paciente le pasó 1, 2, 3 por un error humano, o sea, el que lo reportó de forma honesta tuvo una mejora en el hospital mucho más rápida y reportado de forma correcta. Y entonces aquí ya luego la conclusión es, uno, ocultar el error no te hace ser el mejor hospital. De hecho, te hace ser el peor porque no lo estás viendo correctamente y no estás atendiendo lo que tienes que atender para salvar esas vidas, para hacer los mejores procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el resultado es no generar una cultura en donde no digo lo que pasa, en donde no cuestiono, en donde pues te lleva a muy malos resultados. Y qué horror que ni siquiera los puedas reportar. Exacto, y que ahí están, pero nadie les entra. Y esto me lleva a pensar, y ahí me parece, ahí está la primera recomendación para ti que nos escuchas. Bueno, no ocultes tus errores, velos de frente. A ver, tampoco tienes que salir a gritarle al mundo ahorita tus errores, pero sí, no te autoengañes y de pronto digas, no, eso no es tan malo. Oye, me está costando mucho trabajo, no me atrevo a hablar con tal persona, tales formas que tiene alguien, porque ahorita que tú lo decías, pues hay directoras en empresas que son muy rudos. Y entonces, pues, es un tiburón y la verdad es que cada vez salgo con el brazo sangrando y me duele. Entonces, bueno, creo que no ocultar esas cosas que nos pasan a nosotros y que tenemos por ahí es un gran primer paso y decir, en esto yo me he equivocado, yo he permitido aquello y cómo puedo ir poquito a poquito mejorando esto para hacer el cambio y que también en mi equipo no ocultemos el error, porque una de las cosas que yo de pronto les digo en los equipos es que hay alguien así honesto que levanta la mano y dice, si yo me equivoqué, y le cargan el error de hace 3 años, y él dice, pero ni estaba yo aquí, bueno, pero no importa, es tuyo ya, ¿no? Porque el que se puso en el paredón es al que le damos. Y complementando estas, o sea, ya empezando a estas recomendaciones y qué se puede, tú que nos estás escuchando, qué te puedes llevar, pues esta parte de, además, puedes mejorar y creo que eso es importante, ¿no? Como lo comentaste, Ori. Y poco a poco desarrollar ese músculo y no tienes que empezar con la conversación más importante y más delicada, sino empieza con conversaciones, todo el tiempo estamos conversando, así es que en cuanto a practicar lo puedes hacer con cualquier conversación y atrévete un poquito más a hacerlo y vas desarrollando ese músculo y yo estoy seguro, Ori, que además está esta parte de te empiezas a dar cuenta que no era tan difícil, ¿a poco no? 100%. El otro día escuché una definición de liderazgo que me gustó muchísimo y yo creo que ya me la voy a quedar porque creo que es más que esto, pero esta frase me encantó, que dice, liderazgo no es describir el contexto, es intervenir en el contexto. Wow. Y me pareció poderosísima, es súper corta, pero qué poderoso es. A veces, y hablo de liderazgo no únicamente como me reportan personas, sino qué hago con la realidad y cómo la enfrento, ¿no? A veces, bueno, me quedo en la descripción, no, pero es que mi jefe me habla feo y entonces no sé qué broma, ¿sabes describir el contexto?
de forma maravillosa, ¿no? Y ahí lo entiendo. O en los equipos de recursos humanos. Esto me pasa mucho a veces con nuestros clientes. Ori, nos entregaron la encuesta de Great Place to Work y mira cómo salimos y estos son los números. O la encuesta que hacemos desde Grow, tenemos un ENPS de tanto y este es el índice de seguridad psicológica y así estamos. Y mira los comentarios y los leemos y se repite esto. Ok, buenísimo. Eso es el contexto, ya. Eso es entender el panorama, entender la foto en la que estamos. Una parte es entender esa foto lo mejor que puedas, padrísimo, pero si solo te quedas entendiendo la foto y no intervienes, y entonces no generas acción, no generas un plan, no generas un cambio de comportamiento, no generas un mejor proceso. O sea, si ese entendimiento de en dónde estás parada, en dónde estás parado, no viene con una acción, pues ya te digo que no vamos a ver resultados. Vamos a ser personas y organizaciones conscientes, que está bueno ser conscientes, pero también queremos ser mejores. Entonces, esto, a la persona que nos está escuchando, ya sea a nivel organizacional o tú como persona, observa qué es lo que está pasando, descríbelo lo mejor que puedas y ya luego haz algo al respecto. Entonces, literalmente, me pongo un objetivo SMART y puede ser desde nivel personal. Me cuesta dar feedback, no, me cuestan este tipo de conversaciones. Bueno, ponte un objetivo. La próxima semana voy a buscar feedback con una persona. ¿Cuál es el KPI? El KPI es que, 1, me senté y lo escribí, y 2, tuve la sesión, y 3, pedí feedback del feedback. Le pregunté a la persona cómo me fue, Y esto lo voy a hacer en 3 meses, tantos feedbacks, voy a medir esto y voy a escribir algo de cómo me sentí al final. ¿Qué sé yo? Entonces, esto de bajarlo y hacer un pequeñito plan de acción para lo que sea que tú estés viviendo en este episodio con ustedes, estamos hablando del silencio, de la comunicación, del feedback, ¿no? De esto un poco, entonces, alineado a eso, pero eso lo puedes hacer con cualquier cosa que tú te des cuenta que hay una brecha entre cómo está pasando y cómo podría pasar. Intervenir. Wow, y eso me parece fantástico porque además pienso, por ejemplo, en este sentido de urgencia, ¿no? O sea, hay que crear urgencia, pero movilizar a la acción. Porque cuando todo lo dejamos en diagnósticos o en análisis, 100%. pues no pasa nada. Y entonces hay equipos brillantes en diagnósticos, pero pues no hay alguien que se ponga en acción. Entonces van saliendo ya de aquí pequeñas claves que van ayudando. Me encanta y me apropiaré también de esa definición, ¿no? Y ya diré, bueno, ¿verdad? Nos platicó porque me gusta. Muy buena. Porque sí es intervenir. Sí, y es esto, y déjame llevarlo, y ahorita, bueno, pues empezar como también con estas recomendaciones, ponerlo yo así, como que, pues, dentro de estos entornos que nos toca vivir y nuestras propias realidades, no es que necesitemos grandes héroes, necesitamos como pequeños actos de valentía cotidiana, ¿no? Hacer una pregunta incómoda, pues poner un pequeño límite, pero bueno, seguramente quien nos escucha estará también pensando, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo pueden hacerle, Ori? Tú desde lo que has podido ver, ¿qué recomendaciones les das a todos aquellas líderes y líderes que nos escuchan? Mira, esta es una muy buena pregunta porque, y la otra vez lo estaba hablando también con una directora que me dijo, Ori, pero yo tengo el espacio y hay demasiada gente que no habla. Entonces, yo a veces creo, y creo que a veces el mundo es demasiado bueno con las extrovertidas. Yo soy sumamente extrovertida. Yo creo que No ustedes... lo habíamos notado, no lo habíamos notado. Creo que estamos capaz en diferentes niveles, pero somos personas extrovertidas, somos personas, bueno, ustedes tienen un podcast, ¿sabes? Como, obviamente con sus niveles. Claro. Pero a veces el mundo y las organizaciones están creadas para que los extrovertidos nos vayan mejor profesionalmente. Entonces, hay formas de generar espacios para que la gente cuestione, pregunte, hable, que no sea únicamente en la llamada en ese momento. Hay gente que necesita pensar para hablar. Hay gente que no le sale la pregunta en el momento. Y que en esos 15 minutos o en ese weekly de media hora en donde están revisando a un cliente, pues no, le dio pena alzar la mano, le dio pena abrir el micrófono. Entonces, imagínate que el proceso fuera al revés. En vez de que haces las preguntas en la sesión, todo el mundo que se conecta a esta sesión tiene que traer una pregunta cuestionando con lo que crees que no está saliendo bien con el cliente y la tienes que traer escrita. Entonces, cambiaste la ecuación, a la gente le demoró, tienen que planificarse unos 10, 15 minutitos antes, pero la planificas y los primeros 10 minutos es cada persona abre el micrófono y lee su pregunta. Obligas un poquito o generas el sistema para que las personas que necesitan pensar para hablar, piensen para hablar,
Y pues los otros, pues ya vamos, y puede que no lo hayamos escrito, e igual vamos a alzar la mano y vamos a decir una pregunta porque nos va a salir en el momento. Pero les diste la oportunidad. Entonces, ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer un líder para que existan estos espacios? Piensa en tu equipo, piensa en cómo habla tu equipo, cómo se mueve tu equipo, qué les puede gustar. A veces, no sé, si eres un trabajo híbrido, pero están todos en la misma ciudad, ¿qué pasa si de vez en cuando genera un espacio presencial con mucha confianza en donde cuestionamos algo? Y entonces lo diseñas, lo creas, lo promueves. ¿Qué pasa si involucro a otras personas y tenemos un documento y entonces es el documento el que se llama nuestro documento, el documento que cuestiona? Y todos vamos a poner nuestros pensamientos cuestionadores sobre algo en ese documento escrito. Ya luego lo platicamos, etcétera. Pero piensa y salte de tu caja. O sea, salte, porque es demasiado fácil que nos quedemos únicamente en, bueno, pero es que en la junta no me dijeron nada. Ajá, pero tú pensaste fuera de la caja. ¿Qué otras cosas, qué otras formas hay? Hay muchas formas. Totalmente, totalmente. Oye, y confieso, yo soy introvertido, ¿eh? O sea, totalmente contrariamente a lo que pudieras pensar, pero soy introvertido. De hecho, hay un libro que recomiendo mucho, tanto a introvertidos como extrovertidos, es El poder de los introvertidos, ¿no? De Susan Cain. Y la verdad es que, sí, justamente una de las críticas que hace fuerte en el libro es que las organizaciones, las grandes universidades, incluso habla de Harvard, de Stanford y todo eso, premian a los extrovertidos, ¿no? Y ella lo que dice fuertemente es que de la riqueza que se pierden de la gente introvertida, porque no significa, el hecho de que seas callado no significa que seas tonto, todo lo contrario, más bien prefieres pensar, analizar y luego hablas, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cosas ahí que se tocan bien interesantes en el punto, pero lo interesante es que justo lo que dices, Ori, o sea, generar estos mecanismos que permitan darte cuenta, pues, de que hay alguien que luego abre la boca y hay alguien que prefiere reservarse un poco y después hablar. Entonces, cuando vas creando estos espacios, estos mecanismos, pues tienes mucho más riqueza y otra vez te enriqueces de todas las ideas del equipo y no de uno o dos que son los que siempre hablan, ¿no? Totalmente. Y eso, hay formas, nuevamente. Uh-huh. Y me encantó esa parte de pues moverle a la ecuación porque pues estamos acostumbrados a que A luego B, entonces C. Entonces, ¿por qué no D y luego B? Y entonces vamos cambiando para darle voz a esas personas y me lo he topado en muchísimas organizaciones, procesos de coaching y me lo decía recientemente una líder que me decía, contigo platico muy a gusto y me atrevo y me salen las cosas, pero cuando ya me pones más personas ya no me sale. Entonces, pues al final es practicarlo, yo sumándole y también, qué bueno que parezco extrovertido, pero bueno, he aprendido porque también naturalmente soy introvertido. Y entonces aprendí porque sí, en la vida, yo decía, ya me harté de no brillar más allá de, no, qué buena onda mi calificación, que fue 10, pero ¿y qué carambas? Eso no me da nada. Entonces, pues sí es levantar la voz, es decir, oye, hay un momento, y es también de pronto cuando los que son extrovertidos, que yo les digo silvestres, yo les digo, pues también cállate, cierra la boca, escucha al otro, porque si no te estás perdiendo un montón de cosas y entonces cada uno va por su camino y eso me encantó lo que dijiste. Las personas que deciden ejercer el liderazgo son aquellas que son conscientes, te voy viendo qué necesitas y te voy ayudando porque al ayudarte a ti, ayudo al equipo. Totalmente. Acabo de leer un libro, creo que salió en de Jim Collins, el de Good to Great. Si no me equivoco, es una empresa de estas Great que cuando contratan a alguien, de hecho, un director, si no me equivoco, un director, directora o un tren gerencial, es decir, alguien con alto poder de decisión, de influencia, etcétera, por onboarding o por decisión, tiene 2 meses para poder proponer cambios. Los primeros 2 meses no puedes proponer nada que venga de antes. Tus primeros 2 meses es callarte y escuchar. Bien. Punto. Wow. Escuchar, porque generalmente uno a veces llegas a un proyecto, llegas a un equipo, llegas a una empresa con ganas de dar todo de ti, demostrar el buen talento que eres y demostrar todo lo que tú hiciste mejor en la otra y que lo puedes cambiar, pero a veces no va a funcionar eso que tú hiciste en la otra porque la forma de hacerlo acá, porque el producto en el que te estás metiendo, porque los tiempos del proyecto, por lo que sea, pues no son los mismos, te cambiaron tu contexto. Entonces, tal cual, como que los obligan a no dar ideas de cambio
en los primeros meses y solo escuchar y entender. Solo dedicarse a entender la empresa, el equipo, la cultura, cómo se toman decisiones en esa empresa, para luego poder proponer cosas. Wow. Y me pareció interesantísimo porque es una práctica, y esto es cultura. Explícitamente, no te lo dejo a elección, aquí las cosas se hacen así. Explícitamente en tus primeros 2 meses puedes anotar, obviamente puedes hablar, pero no puedes proponer cambios grandes, no puedes, no. Tus primeros 2 meses, esta es la dinámica. Y luego pasa esto otro. Entonces lo diseñas, lo haces explícito y lo compartes. Me imagino que habrán sus matices, no sé, capaz contratas a un director que sí necesitas que intervenga, etcétera. Claro. Pero me pareció, es una cosa que yo nunca había escuchado y me pareció interesante esta forma de abordarlo. Claro. Sí, y nuevamente es probar, yo creo también este tipo de esquemas y eso, porque podría también suceder que de repente, pues, y creo que interesante ahí, por ejemplo, el tiempo en el cual no les permiten opinar o eso, porque también creo que podría también sesgarse si dejas mucho tiempo sin que propongas ni nada, y ya te empiezas a acostumbrar, ya empiezas con ceguera de taller, ¿no? Como le llaman, y puede ser complicado, pero interesante probar estos esquemas, creo que puede ser súper útil, ¿no? En ese sentido. Oye, y algo que me viene también a la cabeza es que no siempre, o sea, dependiendo también mucho el ámbito, eres más dispuesto a decir las cosas, a ser más directo que no en diferentes ámbitos. O sea, yo lo reconozco conmigo mismo. O sea, yo en el ambiente de trabajo no tengo problema de decir las cosas, pero en mi ambiente familiar, ¿no? Híjole, cómo me cuesta trabajo, ¿no? Y lo menciono porque al final también mucho de lo que hacemos Kiki y yo en Equal y en este podcast y esto, pues sabemos que hasta hablamos de líderes más humanos y humanos más líderes. Entonces sabemos que también está esta parte personal en donde pues reflejamos todos estos comportamientos, estas conductas, pero bueno, en este caso sí reconozco que hay ámbitos en donde puedo ser, yo me acuerdo, o sea, cuando era Godín, ¿no? Estaba en la parte de una empresa, yo no tenía problema de enfrentar a un compañero de trabajo, a un colaborador y todo eso, pero en la casa, ¿cómo me cuesta trabajo tener conversaciones importantes, eh? Sí, te puedo entender, me pasa con algunos familiares. Y yo me atrevería a también agregarle mis 2 centavos. Em, no solo el contexto, sino a veces las personas. A veces con algunas Claro. personas me atrevo, con mi socia, por ejemplo, y eso y tiene que ver con confianza, ¿no? Tenemos sistemas de vulnerabilidad, de confianza, puedo decirle lo que yo quiera sin filtro, prácticamente no tengo que ponerle filtro a nada. Em, pero quizás con otras personas, con algunos asesores que hemos tenido, o me sale malísimo porque no sé, se generó una fricción o porque no me sentí tan cómoda, entonces, o sea, a ver, al final, y aquí estamos hablando, ¿no? Desde las buenas prácticas y la Claro, teoría. Del deber claro. ser, El deber ser y lo que nos dicen los modelos y lo que se ha probado lo y funciona, deseable, claro, lo deseable, pero luego sí, estamos ahí lo y todo real. es perfecto. Pero yo creo que justo no es buscar la perfección en estas interacciones. No, o sea, prefiero un feedback que no fue perfecto, pero que abrió una conversación interesante a la que le podemos dar Ujú, seguimiento, ujú. a por evitar esa no perfección, pues no hago nada. ¿No? Algo en lo que creo ahorita, y ahorita te doy la palabra aquí, que algo en lo que creo con esto que dices es, lo que sí creo que debes de tener claro es la intención con la que lo Sí. haces, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con lo que dices del feedback, a lo mejor no es un feedback perfecto, pero si mi intención era hacerlo respetuosamente, desde la apertura, desde el ayudarte, a ver, igual no sale del todo bien, pero estoy seguro que va a salir mejor que no decir nada, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese caso la intención sí se vuelve importante con lo que hagas y pues aviéntate y ve, y claro, si puedes ir afinando cosas, qué maravilla, pero creo que la intención cuenta mucho en ese sentido.
Sin duda, atreverse a no ser perfectos, entrarle, y bueno, nos acercamos ya hacia el final de este episodio, que ha sido interesantísimo, que ha sido bien rico, y no me gustaría que nos fuéramos, obviamente, que nos compartas dónde te pueden encontrar, pero antes de eso, y con algo que empezaste, y a mí me gustaría llevar por ahí esta parte de cierre, hablabas al inicio de, pues, esta parte feminista tuya. Sí es mucho más difícil, y lo hemos podido ver, y tú no nos dejarás mentir, que las organizaciones la tienen más difícil las mujeres. O sea, si todavía hablamos en las culturas del silencio que ya tenemos, no es común encontrar muchas sorianas que dicen, yo levanto la voz, le hablo de tú a tú. Es como que el mismo sistema va haciendo a ver, no, calladita te ves más bonita, tú no digas, ¿no? O sea, realmente se va como teniendo todavía esas actitudes. Siglo XXI, años avanzando, seguimos teniendo muchas culturas machistas. ¿Cómo entrarle, Ari? Ori, ¿qué les dices a tantas mujeres líderes que nos siguen? Ay. Sería contenido de otro episodio. Tres episodios más. 3 más, sí, lo sé. Una valeriana para mí. No, mentira. Mira, yo primero quiero empezar por celebrar que sí estamos mejorando. Que yo cada vez veo más organizaciones conscientes que generan espacios para que las mujeres podamos estar en puestos de liderazgo, para ser tomadas con respeto y en estados de igualdad. Yo afortunadamente trabajo con muchos directores que están empezando a generar trenes directivos mucho más igualitarios. Entonces yo quiero empezar celebrando lo que sí se ha logrado, porque se ha logrado muchísimo. Lo bueno. Lo bueno, claro que sí. Claro que sí. Ahora bien, falta. Según la ONU, son más de 100 años para que estemos en posiciones de poder igualitarias, hombres y mujeres. Cuando hablo de posiciones de poder, es poder real. Presidencias, ¿sabes? Gobernaciones, CEOs en empresas, es decir, posiciones de poder real. 100 años a partir de ahorita. Eran como 120 hace unos años. Entonces, deben faltar todavía 100. 100 años. En el camino en donde estamos, de 50 y 50. Que no sé si es que queremos generar un mundo 50 y 50. A mí sí me encantaría. A mí me encantaría siempre, si yo tengo 100 clientes, 50 CEOs hombres, 50, me encantaría. Yo sí quisiera eso. Pero bueno, también entiendo que no va a ser tan fácil. ¿Qué le diría yo a las mujeres? Les diría que se lean un libro que me gustó mucho, que se llama Valientes e Imperfectas, de Reshma Saujani. Ella habla justo de cómo la sociedad nos cría a las mujeres para ser perfectas, para cuidarnos más, Y entonces, claro, cuando entramos en entornos laborales, los hombres vienen un hombre lee una aplicación de trabajo y cumple el 50% y lo otro lo resuelvo. Son súper valientes, saben que si no saben algo lo van a aprender y no pasa nada. Tienen una camaradería de te lo cuento y nos ayudamos y yo te abro la puerta. O sea, hay un tema de riesgo, son más arriesgados. Bueno, igual también tienen mucha menos carga en otras cuestiones para hacerlo. Pero yo me atrevería a decir que empezar por ser mucho más valientes, ser mujeres más valientes, que no pasa nada si te lanzas y no te seleccionan. No te seleccionaron, pues para la próxima, o capaz, que no pasa nada si no tienes todos los requisitos, no pasa nada, lo vas a aprender en el camino, fake it until you make it, fake it. Lo voy a decir aquí, no, iba a decir que no me oigan, pero no, que me oigan porque se los dije. El primer cliente grandote, que siempre vas a tener un primer cliente grandote, nunca va a haber un ya lo tuve, porque en algún momento tuviste el primero, ya. El primer cliente grandote, que por cierto, ya estamos en el 4º año de trabajo con ellos, consecutivo. Wow. El cliente grandote, éramos mi socio y yo, con el director general y la directora de recursos humanos. Queremos un proyecto de un año, 12,000 colaboradores, nivel nacional, empresa pública. Nuestras empresas eran 100 colaboradores. Creo que la máxima tenía que ser 400. O sea, nunca habíamos hecho un proyecto de ese tamaño, con esas características. Y era como, hay 35 cosas que yo hoy no sé. No tengo ni idea. Pero si tú me dices que sí,
Yo las voy a ir descubriendo y las voy a estudiar y me voy a llamar y lo vamos a probar y me vas a dar la oportunidad Buenísimo. Bueno, 4 años después sigue siendo nuestro cliente. Y ya no me da ningún miedo ir a sentarme con un director de una empresa de 6.000 personas, porque si yo logré montar un sistema de embajadores de cultura a nivel nacional en una empresa de esta envergadura, en la tuya de 6.000, podemos hacerlo. Esa valentía, ese atreverte, que fortalezcamos el músculo, así como hay que fortalecer el músculo del feedback, a fortalecer el músculo de la valentía. Para mí, esa es una característica, no necesariamente que no la relaciones en un primer momento con la mujer, pero yo creo que también somos muy valientes. Parir requiere una valentía que yo creo que nadie Sin duda. Nadie. Entonces, sí lo somos. Sí. Pero ¿por qué no llevamos esa valentía al entorno profesional, por ejemplo? Ser más valientes, más lanzadas, más atrevidas. Sí. Gran mensaje, y me lo quedo así, y ahorita pienso justamente, no es que falte inteligencia para entender lo que pasa, sino que esta valentía para, pues, decirlo en voz alta, o sea, sí puedo, sí me aviento, sí lo aprendo, porque sí, yo siempre les hago en chiste que si los hombres fuéramos los que tuviéramos a los bebés, este mundo tendría muy poca gente. O sea, el primero y no dices, uno más, no, hombre, dolió horrible, no, hombre, somos en ese sentido bien sacatones, ¿no? El embarazo se siente como una gripa en los hombres. Exacto, sí, ustedes son mucho más valientes, pero sí falta ese punto. Buenísimo. Oye, pues a mí me faltó tiempo, no sé ustedes, pero me faltó tiempo, se me fue rapidísimo, siempre se van estas conversaciones de volada y más cuando son así de dinámicas y bueno, pues con todo lo que compartimos. Entonces, algo que quisiera cerrar, Ori, y además de platicarnos en dónde te pueden encontrar, la gente que esté interesada en seguirte y demás, y algún mensaje de cierre, palabras, etcétera, compártenos hoy. Bueno, yo aprovecho el espacio para hacerme cuña publicitaria. Bien. TEDx, que si escucharon este capítulo, etcétera, pues que lo busquen en YouTube. Se llama One on One con el Silencio, Oriana Herrera, o pones Oriana Herrera y te va a aparecer, porque está en la plataforma de TEDx. Entonces te invito a que lo veas. Y en YouTube también. ¿Ah? En YouTube, o sea, está en YouTube. Sí, en YouTube. Ajá, sí, YouTube, claro, en la plataforma. Sí, ahí está, lo buscas y te va a aparecer. Y me escribió justo un director de una empresa en Panamá, así cuando lo lancé y lo compartí en varios grupos. No lo conozco, es una persona que yo no conozco. Y me mandó un mensajito, me puso, lo vi y me gustó tanto que el lunes verlo en equipo va a estar en la agenda. O sea, verlo con su equipo de trabajo y hablar sobre eso en su empresa. Entonces creo que, bueno, se los regalo, me esforcé muchísimo, lo hice con mucho cariño y creo que puedes aprovechar el TEDx para tener conversaciones con tu equipo. ¿Cómo nos está yendo? ¿Tenemos conversaciones o no tenemos conversaciones? ¿Qué pasa con los silencios dentro de este equipo, de esta empresa? ¿Nos estamos dando feedback? No nos estamos dando feedback. Entonces, One on One con el Silencio, de Oriana Herrera. Esa sería como la cuña. Y mi última sugerencia es, si tú eres director, directora, gerente, o sea, si estás en una posición de liderazgo bajo la definición de tengo reportes directos, tomo decisiones, soy la visionaria, el visionario de la empresa, no dejes el diseñar espacios como a la suerte. Hazte cargo. Esto es tuyo. Diséñalo, genera el espacio en donde la gente pueda tener este tipo de conversaciones. No para ser perfectos, sino para ser más funcionales de lo que estamos siendo hoy. Entonces, bueno, eso es lo siguiente. Y bueno, y si me quieren escribir o lo que sea, Oriana Herrera en LinkedIn, si me buscan con mi nombre y mi apellido, seguramente me van a encontrar. Y Cultura Grow es mi empresa, entonces si la buscan Cultura Grow, también la van a encontrar. Y además súper recomendable, tanto Ori, Daniela, todo el equipo de Grow, porque bueno, son mega profesionales, como ya lo habrán podido ver. Montón de recomendaciones y bueno, por aquí también para que quien nos escucha y de manera pues ya final, 2 grandes recomendaciones que yo ya me llevo de libros: El mapa de la cultura de Erin Meyer y por supuesto de Resmaa Saujani, el de Valientes e Imperfectas, que me lo voy a leer porque sin duda me va a encantar. Así es. Y bueno, pues un recordatorio también nosotros para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, ¿no? Iqua.l, en YouTube,
También recordarles que se suscriban ahí a nuestra newsletter, que la verdad es que compartimos cosas bien interesantes todos los lunes y todos los jueves. Entonces, ahí síganos en equal.pro/2 minutos, 2 con número. Entonces, para que se suscriban y nos sigan. Pues felices de haberte tenido aquí, Ori, nos encantó y nuevamente, pues, dejar abierta la invitación para que nos vuelvas a acompañar y continuar platicando, porque yo me quedé con ganas de más. Muchas gracias a los dos por invitarme, me encantó estar en esta plática con ustedes, así que la invitación será aceptada. Buenísimo. Gracias, comenten ahí, digan, oye, ahora que vuelva Ori, que nos platique más de qué cosas, comenten, denle like y bueno, nos escuchamos, ya saben, código compartido cada martes 15 días y ahí estamos con un nuevo episodio. Código compartido. Si conectó, ya es parte de ti.